Nuestro tema es el aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto es definido como la terminación del embarazo, cualquiera que sea su causa, antes del producto esté capacitado para la vida extrauterina. Antecedentes del aborto. Por ejemplo, en la Grecia el aborto está empleado para regular el tamaño de la población y mantener estables las condiciones sociales y económicas. Mientras que en la antigua Roma el aborto estaba permitido, pues el derecho romano no consideraba al bebé no nacido como persona. Y en las culturas matriarcales y en la céltica, donde la descendencia más importante era la materna, el aborto era dejado a discreción de la mujer, generalmente no era practicado. Causas del aborto. Una de las causas es el miedo por falta de capacidades económicas para alimentar al hijo. Otra, el miedo a lo que digan sus padres o lo que las demás personas digan. El miedo a los 9 meses del embarazo y al dolor del parto, la violación y los anticonceptivos hormonales. Es importante recalcar que comúnmente los grupos vulnerables que se encuentran entre los 10 hasta los 16-17 años normalmente llegan a abortar más que nada por violaciones y por el miedo a la falta de capacidades económicas, ya que no tienen ninguna capacidad económica para darle una vida plena a ese ser humano. Efectos del aborto. Este tiene tanto efectos físicos como efectos psicológicos. En los físicos, algunos destacables son la esterilidad, las hemorragias, las infecciones, la pérdida de peso y el coma, y en casos extremos la muerte. Durante sus efectos psicológicos, los más fuertes podrían decirse que son los impulsos suicidas, la ira, la rabia, la frustración y el deseo de recordar la fecha de la muerte. Ahora hablaremos de los tipos de aborto. De estos hay dos, el aborto inducido y el aborto espontáneo. Un dato curioso es que en nuestro país se registran más de 1 millón de abortos, de ellos el 12% son espontáneos. El aborto inducido. Esta es la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, la finalización voluntaria del embarazo mediante la eliminación o extirpación de un embrión o feto. Según las estimaciones de la OMS, se realizan alrededor de 56 millones de abortos inducidos en el mundo anualmente. Los países que permiten los abortos tienen diferentes límites sobre qué tan avanzado esté el aborto durante el embarazo o sobre sus motivos para avalar su práctica. Esto se debe especialmente a que médicamente el debate sobre cuándo empieza la vida es muy vasto, mientras que unos lo proponen a las 12 semanas, otros lo proponen hasta que el cerebro ya empieza a mandar impulsos eléctricos a través del sistema neuronal. Aborto con medicamentos. El aborto químico o farmacológico consiste en la interrupción del desarrollo del embrión y en su eliminación por el canal del parto. En Estados Unidos, el porcentaje de abortos realizados con medicamentos sobre el total de abortos ha aumentado desde la aprobación de la mifepristona. En México, el aborto también con medicamentos es muy común, debido a que ya son bastante conocidas las técnicas de aborto en base a medicamentos, su administración y en qué tiempo se deben de hacer. Varias asociaciones civiles pro aborto comparten esta clase de información en redes sociales para ayudar a aquellas personas que se encuentren en la necesidad de abortar pero no vivan en el estado en donde sea pertinente o sea probable poderlo hacer por miedo a alguna situación que no sea violación, ya que en los 32 estados de la República Mexicana la violación sí es una razón válida para abortar, mientras que las condiciones socioeconómicas no lo son. El aborto quirúrgico.
Se denomina aborto quirúrgico al conjunto de técnicas quirúrgicas que tienen el fin de provocar el aborto, es decir, terminar voluntariamente el proceso gestacional. El método quirúrgico más empleado antes de las 7 semanas de embarazo es el aborto por aspiraciones. Por aspiración. En este se introduce literalmente una aspiradora por el canal uterino y es extirpado el feto. Los derechos humanos relacionados al aborto. Según la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad maternas. Por ello, se deberían de legalizar el aborto, al menos en casos de violación, incesto, amenazas a la vida y o salud de la madre o discapacidad fetal grave, así como proporcionar a las mujeres acceso a la atención de calidad después del aborto. Aspectos jurídicos. Dependiendo del país que lo contemple, es considerado un delito penalizado, en cualquier circunstancia o en un derecho de la gestante. En otros países, aun siendo también un delito, se mantiene despenalizado en ciertos casos siempre que se medie el consentimiento materno. Y aquí podemos apreciar un gráfico con un semáforo sobre aquellos lugares donde está más penalizado o menos penalizado. Ahora pasamos al aborto espontáneo. El tipo más común de pérdida del embarazo ocurre debido a que el feto no se desarrolla normalmente. La pérdida espontánea del embarazo antes de la 20ª semana de gestación que puede causar dolor físico y emocional. La causa frecuente son las anomalías cromosómicas, que impiden el desarrollo del huevo o blastocito. En pocas ocasiones, estos problemas tienen relación con los genes del padre o de la madre. Se estima que 1 de cada 5 embarazos detectados terminan por aborto espontáneo en las primeras semanas, y en la mayor parte de los casos la madre no llega a enterarse. La cifra aumenta más del 30% en estudios de mujeres embarazadas, cuyos niveles de la hormona gonadotropina criónica humana ha descendido después de haber confirmado el embarazo. Amenaza el aborto espontáneo. Existe sangrado vaginal y en ciertos casos con cólicos moderados a intensos, pero el cuello uterino permanece cerrado. En un porcentaje de los casos el sangrado se detiene y el embarazo puede evolucionar normalmente o sufrir alguna complicación posterior. Ahora hablaremos del aborto en México. Con excepción de algunas causas, en México la práctica del aborto es un delito, menos en el Distrito Federal, donde en abril del 2007 se despenalizó su práctica, siempre y cuando se realice antes de las 12 semanas de gestación. En el resto del territorio nacional, esta práctica puede tener sanciones de prisión que van de los 6 meses a los 5 años. La violación es la causa única reconocida en las 32 entidades del país para la interrupción legal del embarazo. El aborto en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley. Estas circunstancias se conocen como causales y cada estado del país determina cuáles de ellas acepta. En total, México tiene 8 causales por las que se pueden abortar sin que sea considerado un delito. Estas son cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la continuación del embarazo afecta a la salud de la mujer, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, si el embarazo es producido de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente, cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo, y por libre decisión de la mujer. El único lugar de la República Mexicana donde se tiene aborto libre antes de la semana 12 es en el Distrito Federal. Como podemos ver en nuestro estado, tenemos
una ley algo restrictiva, entre bastante restrictiva y restrictiva, ya que no es muy flexible en cuestiones del embarazo y el aborto. Ahora veremos un video sobre si es legal abortar en México. A todas aquellas personas que se oponen al aborto en México, les tenemos una noticia que seguramente no les va a gustar nada. Quédense que alguien explique para que descubran de qué se trata. Bienvenidos. Hace unas semanas, esta imagen se viralizó en redes sociales e indicaba que es legal abortar en México en cualquier centro de salud público en caso de violación y, ojo, sin haber presentado ninguna denuncia ante ninguna autoridad. Debido a que esa información generó muchas dudas en redes sociales, nuestros amigos de la agencia francesa AFP se pusieron a investigar muy profundamente y tras un proceso de verificación o fact-checking encontraron que esa información es totalmente verdadera y se encuentra establecida en la norma oficial mexicana NOM 046. Ahora tomen nota sobre estos 6 puntos claves sobre el aborto legal en México en caso de violación. Número 1. El 5 de agosto de 2019, la Suprema Corte mandó al laberinto de las apelaciones sin sentido dos peticiones de los gobiernos de Baja California y Aguascalientes para modificar esta norma oficial mexicana aprobada en 2009. De esta forma, a partir de ese día, todos los centros públicos del país están obligados por la ley a practicar abortos voluntarios a cualquier mujer que así lo solicite en caso de violación. Número 2. Este tipo de interrupción legal del embarazo se encuentra establecido en esta norma oficial mexicana, que tras los cambios aprobados por la Suprema Corte en agosto quedó de esta forma, o también se puede conocer como norma 046. Y si la quieren leer muy a detalle, se las dejamos aquí abajo en la descripción para que le echen un ojo. Número 3. Para acceder a este tipo de aborto voluntario, solo bastará con que las mujeres vayan a un centro de salud público y en una solicitud digan bajo protesta de decir la verdad que su embarazo es producto de una violación. De esta forma queda eliminado para siempre el requisito que establecía que debían denunciar ante el Ministerio Público haber sido víctimas de violación. Número 4. El personal médico que participe en los procedimientos de aborto voluntario no está obligado a verificar si lo que dijo la mujer es verdad o no, ya que dicha declaración está sustentada en el principio de buena fe, avalado en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Número 5. Los centros públicos de salud están obligados a contar con médicos y enfermeras capacitados para practicar los abortos. En caso contrario, el hospital deberá enviar de manera inmediata a la paciente a un centro médico que sí cuente con todo lo necesario. Y número 6. En el caso de que niñas menores de 12 años pidan abortar por violación, van a ser sus papás o su tutor quien deba llenar la solicitud en el centro médico. Para terminar, queremos saber en la zona de comentarios si ustedes están a favor o en contra del aborto en México. Amigos y amigas, esto fue todo por hoy. Por favor, compartan este video y denle like. Y si quieren ver contenidos más interesantes como este, suscríbanse a todas nuestras redes sociales. Expansión Política, acuérdense. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el martes. Hasta entonces, bye bye. Número de abortos. Un estudio realizado en 2008 y fundado por la CONAPU, el Colegio de México y el Instituto Guttmacher estimó que realizaron 880,000 abortos anualmente con un promedio de 33 abortos cada año para cada 1,000 mujeres, entre las edades de 15 y 44 años. Según el Instituto Guttmacher, y a pesar de las restricciones legales de 1990 a 2006, hubo un incremento de casi 33% en el número de abortos realizados en todo México, de 533,000 a 875,000 abortos. En un estudio de 2013 realizado por la demógrafa Fátima Juárez, la mitad de los embarazos en México son embarazos no planeados, de los cuales la mayoría termina en aborto, una tercera parte en nacimientos no planeados y cerca de 10% en abortos espontáneos. El movimiento mundial a favor del aborto sufrió un duro revés el 8 de agosto pasado, cuando el Senado argentino rechazó la voluntad de miles de ciudadanas que exigieron su despenalización a través de la llamada Marea Verde, multitudinarias manifestaciones de mujeres que portaban un pañuelo verde como insignia para demandar que su gobierno deje de criminalizarlas por decidir sobre su cuerpo.
Casi 2 meses después, se celebró el Día de la Acción Global por un aborto legal y seguro. Igual que en aquel 8 de agosto, México sumó su voz a esta demanda desde la capital del país, Toluca, Morelos, Guadalajara, Tepic, Oaxaca y Veracruz, entre otras ciudades. La marea verde en la Ciudad de México. Las mujeres marchan por la legalización del aborto en México. Desde hace 11 años, las mujeres que viven en la capital mexicana son libres de interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas de gestación, sin importar el motivo. En el resto del país, sin embargo, aún son castigadas si abortan por decisión. Solo se les absuelve si fueron violadas o si están en riesgo de su salud o su vida. Por eso, este 28 de septiembre, miles de mujeres y hombres marcharon en Ciudad de México y otras del país para exigir que todas las mexicanas cuenten con este derecho sin ser encarceladas. ¿Cómo estás, Josué? Me da gusto saludarte. Prácticamente esta es la vanguardia, donde se exige lo que tú bien mencionas, aborto legal y seguro. Y por supuesto la atención médica gratuita. Comentarte que son más de 500 chicas las cuales se han sumado a esta marcha. Están avanzando a través de esta avenida que es 5 de Mayo, en el centro de la Ciudad de México, que converge al Zócalo capitalino, y salieron prácticamente del Monumento a la Revolución, a menos de 2,5 kilómetros de distancia de esta zona. Con gritos, con entusiasmo, con pues obviamente la alegría que caracteriza a estas chicas, pues están exigiéndole al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México respetar sus derechos. Comentarte que los elementos de la policía, como siempre, tránsito, pues haciendo estos cortes al tránsito vehicular para evitar algún accidente, para por supuesto evitar que los vehículos puedan atravesar por arterias donde van caminando estas muchachas. Comentarte que ya el Paseo de la Reforma está abierto a la circulación, la Avenida Juárez también, y el eje central Lázaro Cárdenas en este momento se está reabriendo a la circulación. 5 de mayo, bueno, pues aquí va el contingente, llevarán a cabo un mitin al lado del Palacio Nacional y posteriormente pues regresarán a casa todas estas jóvenes. Comentarte también que se cerrarán todas las arterias que convergen al centro de la Ciudad de México debido a la manifestación, una manifestación pacífica, sin que se rompan vidrios, sin pintas, sin nada, simplemente se grita el respeto a las mujeres. Querido Josué, la información que te tengo. Bien, Jorge, pues estaremos pendientes entonces. Se puede decir que en un momento más actualizaremos contigo precisamente sobre esta marcha, Jorge. Claro que sí, por supuesto que regresamos contigo. Gracias. Gracias, buenas tardes. La ética en el aborto. El tema del aborto topa en muchas ocasiones partiendo de la moral y no de la ética. Es cuestión ética y problema legal cuando de forma voluntaria se interrumpe un embarazo no deseado. Difícilmente se puede negar el carácter traumático del aborto y los riesgos que sobrelleva para la madre, pero tampoco se puede negar que son muchas las mujeres que prefieren el aborto a la continuidad del embarazo. Una decisión ética toma en cuenta todas sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo. La ética no es un impulso inmediatista. El tomar la decisión de traer a un niño o no al mundo implica estar bien conscientes de un horizonte de al menos 40 años, de los cuales por lo menos 15 son de nuestra exclusiva responsabilidad en cuanto a la sobrevivencia y al futuro feliz de esa criatura. Es necesario entonces analizar aquellas interrupciones voluntarias de los embarazos que nos presentan mayor dificultad ética, desde una perspectiva que considere adecuadamente el rol tendencial y debilitado del sujeto que elige. Moralidad objetiva. La vida es el primero de los derechos de la persona, por lo tanto, si éste se viola, es no respetar e ignorar una condición que es inherente al ser humano. Responsabilidad personal. Se deben considerar diversas variables al actuar humano, tales como el conocimiento, lucidez, advertencia, voluntariedad y libertad, que son facilitadores de la decisión, pero en antítesis encontramos la ignorancia invencible, el miedo, la coacción, etc. Responsabilidad política. No es lo mismo valorar éticamente el aborto que emitir un juicio sobre este y su despenalización.
Los que hacen una opción pro vida entienden que el ser humano es un todo único y debe ser respetada su vida desde que empieza con la concepción hasta la finalización natural. Los que admiten la posibilidad del aborto defienden que el ejercicio de algunas de estas características es clave para reconocer la intangibilidad de esa vida o no. Para estas personas el aborto en ocasiones será un mal y en otras un bien. La valoración ética del aborto terapéutica está muy ligado a la valoración general sobre el aborto. Si se atribuye un valor de respeto a la vida desde la concepción, las razones que pueden darse explicarán los motivos por los que era más o menos difícil respetar esa vida, pero no justificarán el haber acabado con ella. El tratamiento legal que se ha dado al aborto en las sociedades latinoamericanas no solo convierte en un problema de justicia social, sino que limita un principio ético fundamental, la libertad individual. Para legislar sobre el aborto se debe tomar en cuenta la realidad y diversidad de problemas que enfrentan nuestras sociedades con respecto al inducido y no aferrarse a posturas extremas. De que Nuevo León votaran una modificación a la Constitución local para que se garantice el derecho a la vida desde el momento de la concepción, lo decíamos ayer, abre la puerta para que se penalice con cárcel a las mujeres que aborten. El tema llegó al Senado y provocó momentos muy ríspidos. La crónica la tiene nuestra compañera Claudia Flores. Pañoletas verdes con el hashtag aborto legal ya se colocaron en los 128 escaños de los senadores al iniciar la sesión de este jueves a iniciativa de la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado. Pero la idea no gustó a todos los legisladores. El primero en quejarse fue el panista Víctor Fuentes, senador por Nuevo León. Para que cualquier compañero senador no pueda poner en nuestros lugares pues lo que se les ocurra. De lo contrario, pues aquí va a ser un mercado. En este caso es una publicidad de alguien que está a favor del aborto. En lo particular, yo no lo estoy. La senadora de Morena, Lili Telles, también se quejó. Poner un trapo verde en mi escaño, en un escaño que no es el suyo, Patricia Mercado, hace que otras mujeres y otros ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto cuando estoy en contra. Yo les pido que así como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño. A esto respondió su compañera de partido, Marta Lucía Michel. Las alusiones siguieron después de que se aprobó la entrega de la presea en Via Carrillo Puerto a María Consuelo Mejía de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. Festejo que una mujer como María Consuelo Mejía, que además de ser católica es inteligente, cosa que no es muy común, nos parece maravilloso que ocurra y que concurra en esta ocasión. Yo soy católico, malo, pero me considero inteligente. Y que alguien diga que no es compatible la inteligencia con la fe católica me ofende. Y ofende a muchos católicos. Se levanta la sesión. Me decía, se puso difícil la situación allá entre senadores en el Senado. La actividad es un debate sobre el aborto. Desde una perspectiva de salud pública, se ha observado que en países donde no es legal se propicia que se incurran métodos con alto riesgo para la salud de la madre, inclusive su muerte, por lo que resulta que países con restricciones a abortos inducidos tienen alta incidencia en el uso de métodos inseguros para la salud de la madre en comparación con países sin restricciones. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto abordar el problema del aborto inducido con métodos inseguros para la mujer, proponiendo la legalización del aborto, la capacitación del personal médico y asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva y planificación familiar,
En Estados Unidos se ha encontrado una relación estadística entre el comienzo de la libertad de la mujer sobre abortar y la disminución de la violencia criminal 20 años después. Los defensores de la penalización del aborto sostienen que el feto y el embrión constituyen un ser humano con todos los derechos. Me gustaría mencionar un debate que se llevó a cabo en el Museo del Respeto y la Tolerancia en la Ciudad de México en el año 2013, con personajes como Rebeca Montemayor, Julián Cruzalta y Jaime Lainez. Estas tres personas son teólogos, filósofos, que han participado en varios proyectos de teología y filosofía a nivel nacional e internacional, específicamente el doctor Julián Cruzalta, trabajando directamente con la UNESCO y la ONU. Me gustaría citar un poco de su discurso, ya que dice que el embarazo es un proceso biológico, humano y biocultural. Y una pregunta importante es, ¿cuándo es el comienzo de una nueva persona? Esto no se debe de ver como un momento, ese es un problema en este debate sobre el aborto, que la concepción de una persona se ve como un momento instantáneo, como magia, como si a partir de este momento ya es una persona, cuando no, es parte de un proceso. El embrión en sus primeras fases posee una individualidad genética en estado de plastocito, pero aún no se constituye como un individuo multicelular. Dos individuos pueden fundirse en uno o pueden dividirse. No se debe de considerar el momento de la fecundación al parto como la constitución de un individuo, pues es un proceso de sintetización o constitución de un ser humano. El documento Dona Vitae del Vaticano evita dar una definición científica o filosófica acerca del comienzo de una persona humana, hablando siempre de la vida humana. Esto se refiere a que este documento, que es avalado por el Vaticano, que es en el que explica sobre la vida y el momento de la concepción, jamás establece cuándo inicia a ser una persona, solo habla sobre la vida humana y que ésta existe, pero no a partir de qué momento se debe de considerar a alguien como una persona, hablando de la gestación o el embarazo. Esto nos lleva a encontrar una diferencia entre el respeto por la vida humana y el respeto incondicional de la vida humana personal. Aquí entra la necesidad de definir la vida. ¿Qué se define cuando se dice defender éticamente la vida? La vida debe de ser un referente esencial en la religión, en la biología, la medicina, la ecología y las leyes. Por lo tanto, es importante darle una definición correcta. Quienes emplean el término vida como argumento olvidan que tiene un trasfondo histórico específico de Occidente. Esto se refiere a que nuestro término de vida se lleva desarrollando en Occidente durante muchísimo tiempo, varios siglos, miles de años. Y este término es hijo de una perversión del lenguaje del mensaje cristiano, con contornos borrosos. Hablar de vida hoy en día es hablar de algo que hay que cumplir y defender a ultranza. Este término evoca vagamente algo que desde el nacimiento hasta la muerte debe ser planificado y administrado por el Estado, o sea, se convierte en una realidad abstracta. Deja de ser parte del mundo real para pasar a las ideas. Hoy en día, el útero se ha convertido en una línea de montaje de un feto o de un producto cuya calidad debe ser planificada y controlada por este Estado o instituciones. Históricamente, la vida no ha sido vista por las iglesias como un don gratuito, sino como un valor, propiedad de la institución, que debe ser sometida a cuidados y prácticas. Mirar la vida como una sustancia que hay que controlar desde antes de su llegada al mundo. Hoy el derecho sobre la vida ya no lo tienen las iglesias, lo tiene el Estado y los juzgados. La vida es una sustancia que debe de ser sometida a dosis de enseñanza
y cuya destrucción sin el debido proceso no se puede hacer. Las organizaciones pro defensa de la vida demandan una mayor administración sobre la vida bajo una supervisión ética. Los derechos de la vida que el Estado moderno dicen proteger no son más que un enmascaramiento de una forma más terrible de la que generó el triunfalismo de la Iglesia de Constantino al querer poner bajo sus cuidados las instituciones. Se olvida de que para la ética religiosa ese ser es redimido por Cristo, no es algo que hay que administrar. Aquí es cuando entra la diferenciación entre la ética y la moral, ya que la moral nos lleva a construir, en base a nuestras ideas y creencias, un juicio sobre lo que sería el aborto, sobre lo que es la vida. En cambio, la ética se basa en los hechos y en los documentos históricos ya registrados. Por lo que hoy la vida se reduce a un recurso. Cuando las organizaciones dogmáticas definen la vida, ya sea antes de nacer para cuidarla de abusos, lejos de defender la gratuidad de este regalo, definen un fetiche abstracto llamado la vida, un valor llamado la vida. Si uno se pone a pensar, se termina dando cuenta de que la vida deja de ser algo dado al hombre, sino pasa a ser un recurso del hombre para hacer cosas. Por eso existen lugares llamados recursos humanos en cualquier empresa, institución, lo que sea. Algo que destaca este teólogo, este filósofo, es que hoy la bioética proporciona un mercado de trabajo nuevo y prestigioso que da preferencia a clérigos sin cargo, lo que lleva a pensar que la bioética se ha trastornado en algo donde la moral se antepone a la ética, que es algo bastante caótico tomando en cuenta el nombre. La pregunta aquí llega a ser cómo devolverle su cualidad de don a la vida y dejar de hacerla un objeto abstracto. La lucha de cómo hacer que la vida deje de ser un recurso gestionable por los poderes institucionales es lo que no hacen los proyectos de ley que dicen proteger la vida. Estos proyectos siempre tratan de administrarla más, de controlarla más. Para entender mejor este tipo de conceptos debemos irnos a la etimología, ya que la palabra vida empieza en el griego, que se transmite al latín, y de ahí pasa al español castellano. En griego hay dos palabras para definir la vida, una es zoe y otra bios. Zoe es normalmente asociada con los animales, mientras que bios es un sustantivo abstracto a la vida. Por esta misma definición, este no permite a las personas, sino a riesgos y a probabilidades. Entonces la vida se vuelve en un operador semántico de esta transmutación, del acto de vivir a una sustancia impersonal, sobre riesgos y toma de decisiones, y no por la persona, sino por las instituciones. A lo que se refiere el que sea un sustantivo abstracto, se pasa a que la vida deja de ser una acción, pasa a ser una mera idea que puede ser administrada y que puede ser controlada por alguien más que no sea el sujeto propietario de ella, porque no posee nada, porque no existe en el mundo real al ser un concepto abstracto. Mientras que la palabra zoe se define como un verbo intransitivo. Esta palabra se refiere a una acción. Lo que quiere decir es nadie puede vivir mi vida. Vivir es un riesgo y eso es vivir. Eso es lo que denota la palabra zoe. La vida debe de asumirse como un riesgo. La vida es una toma de decisiones constante y lo que demandan las instituciones es que se deje de ser un riesgo, porque para una institución es más complicado manejar una vida que no es predecible. La palabra zoe y no la palabra bios, la que está en el Evangelio de San Juan, cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es un respaldo teológico hacia lo que apela este filósofo en su documento.
¿Qué vida es la que se está defendiendo éticamente? Esta es la pregunta para la ética moderna. ¿Qué clase de vida se está llegando a defender? Ya que ésta no se ha definido por completo y tiene contornos borrosos en su definición. Existen distintas éticas, desde las más laicas a las más fundamentalistas. El Estado debe garantizar los derechos a mayorías y minorías, ya que todos somos ciudadanos. Esto lleva a que las éticas del punto de vista fundamentalista dogmático no tengan esa aplicación en la formulación de la ley, ya que la ética laica es la que termina por definir la ley. Un ejemplo de una ética laica bien aplicada a la ley es la Ciudad de México, donde se puede abortar aún sin transgredir la moral. El acto del aborto no transgrede a la moral de nadie, ya que si tú deseas abortar, lo puedes hacer, tomando esa decisión consciente y libre, mientras que si no quieres abortar, el Estado no te va a obligar a hacerlo. Entonces se puede concluir que la vida es un verbo, es una acción y en el que se toman los riesgos. Esto desde un punto de la ética religiosa, una ética basada en los dogmas y en las creencias antiguas. Darle el derecho a las personas es darle sentido a su propia vida, ya que si éste se le da al Estado, pues cada quien deja de vivir su vida para dárselo a alguien más. En el debate del aborto, no todo es blanco y es negro, no se debe estar solo a favor o en contra. Es el deber ético profundizar en el tema, para entender todas las variantes, todas las aristas que en este se generan. No se le puede quitar a las mujeres la libertad de decidir sobre su propia vida. Tampoco se puede, al momento de decidir sobre el cuerpo, uno decide sobre su vida, pero desde que cada quien deja de decidir sobre sí mismo, se llega a la paradoja de que entonces los derechos humanos son un cuento muy bien redactado, porque si uno no puede decidir ni siquiera sobre su mismo cuerpo, ¿qué va a decidir sobre su libertad? El derecho a decidir debe de ser aplicado sobre nuestro marco teórico parcial, sobre nuestra moral. A esto se refiere todo este tema de la ética, a formular leyes en las cuales cada quien pueda decidir en base a su moral y que esté la libertad de pensamiento y de acción. Ahora voy a citar un poco de lo que dijo la licenciada Rebeca Montemayor. Ella establece que casi todos los puntos de vista, todos los puntos de partida para este debate siempre son parciales. En nombre a nuestros principios se cierran posibilidades y diálogos. A esto se refiere otra vez con la diferencia entre ética y moral, ya que analizamos siempre este problema desde la moralidad, en vez de analizarlo desde la ética. Y al momento de externalizarlo para formular opiniones que afecten a todos los ciudadanos y a todas las personas, se debe ver desde un punto de vista ético. Aquí ella toma como punto de partida el cuerpo de la mujer, ya que aunque el hombre sí tiene participación y no se puede quitar su importancia en el proceso de gestación de un hijo, la mujer es quien va a cargar con él y quien va a dar a luz a este niño. Por lo tanto, a la mujer se le debe de proporcionar autonomía y libertad, ya que es una persona en plenitud. Se debe de reconocer que debe de tener autodeterminación y libertad. Al hablar de una ética social fundamentalista, o sea, dogmática absolutista, hemos caído en ella. Se invita al reconocimiento del cuerpo de las mujeres y a tomar en cuenta que es contextual el cambio de un principio absoluto a uno relativo en algunos momentos de la vida, al tomar en cuenta la fragilidad de distintas situaciones de la existencia. A lo que se refiere con esto es a que no hay que tomar las cosas que siempre han sido absolutas como un principio que no debe de cambiar, ya que la vida es contextual. La vida de una persona nunca va a ser igual a la de otra, por lo cual las decisiones que se deben de tomar sobre ella van a ser en base a las circunstancias. Entonces por ello
debe ser relativa la ley y no la ley, pero la parte sobre la decisión y los juicios, ya que al final la mayor parte de los juicios personales y sociales terminan siendo relativos. Se debe de dar un acceso a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, libertad de conciencia y búsqueda del bien común. La comunidad debe ser dueña de su propio riesgo. Los sujetos deben de poder elegir tomar sus propias decisiones. Desde el punto de vista de una ética cristiana, la gracia da la posibilidad de que cada sujeto sea sujeto, y debido a esta gracia, la mujer no debe de ser juzgada por absolutos, sino por causas circunstanciales. Ok, esto es un poco de lo que dice la licenciada Rebeca Montemeyer, y esto lleva a que la ética no debe ser tomada desde el punto de vista de la ley o de la salud, debe de trascenderlo para desde arriba poder influenciar abajo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esto fue nuestra presentación sobre el tema del aborto. A continuación se mostrarán nuestras referencias bibliográficas.